Hay hombres que no gobiernan, poseen, no administran países, los moldean con sangre y miedo. Vladimir Putin no llegó al poder, lo tomó como un depredador, toma el cuello de su presa. Chechenia fue el laboratorio, arrasó una ciudad para demostrar que Rusia no sangraría más en silencio. Georgia fue la advertencia, fronteras que podían reescribirse a la fuerza. Siria, el tablero, donde mostró al mundo que podía sostener a un dictador, incluso contra todos. Venezuela, la apuesta lejana, un recordatorio de que Moscú aún podía tensar la cuerda en el patio de Washington. Y Ucrania es la guerra total. El espejo roto de Europa, la prueba de que el pasado no se entierra, solo espera bajo la tierra, como una mina. Nació en una ciudad que no perdona. Leningrado no era un lugar, era un colmillo, una herida abierta que enseñaba a pelear antes de aprender a leer. La infancia de Putin se forjó entre edificios grises, ratas y peleas de esquina. No había ternura en esos pasillos, solo frío y silencio. De joven encontró refugio en el judo, un arte que le enseñó que la fuerza no siempre viene del músculo, sino del control. En el tatami aprendió a esperar, a usar la energía del otro contra sí mismo, lección que luego aplicaría en la política, en guerra, en todo. La KGB fue su siguiente casa, un mundo de secretos donde la verdad no importaba tanto como la utilidad de una mentira bien contada. En Dresde, Alemania del Este, se acostumbró a las sombras, al whisky barato y a los archivos que siempre podían condenar o salvar a alguien. Ahí aprendió otra verdad. Los imperios no mueren de un disparo, mueren de hambre, corrupción y abandono. Y cuando el muro de Berlín cayó, Putin lo sintió en carne propia. El sistema que lo formó se derrumbaba frente a sus ojos, y todo lo que conocía se volvió ruinas. Pero en las ruinas es donde algunos hombres aprenden a levantarse. Cuando la URSS se desmoronó, millones sintieron que el suelo se abrió bajo sus pies. Putin estaba en San Petersburgo, un agente del KGB convertido en burócrata menor, viendo cómo su país vendía pedazos de sí mismo al mejor postor. Occidente celebraba el fin de la historia. Para él era humillación, hambre, caos. Mientras otros buscaban sobrevivir, Putin entendió la oportunidad. El poder ya no estaba en Moscú, estaba en las manos de quienes supieran organizar el desorden. Se acercó al alcalde Anatoly Sobchak, un reformista que necesitaba hombres leales, discretos, capaces de moverse entre empresarios, mafias y diplomáticos. Putin cumplía con todo. No brillaba, pero era eficaz. Un hombre que nunca pedía el reflector, pero siempre estaba en la habitación donde se cerraban los tratos. La crisis de los 90 fue un pantano, oligarcas acumulaban fortunas obscenas, la población se hundía en la pobreza y el Estado parecía un recuerdo. Ahí, en ese lodazal, Putin aprendió la regla más importante de su carrera: el poder no se pide, se toma. Y cuando Moscú lo llamó, no dudó. Moscú estaba enferma. Boris Yeltsin, viejo, cansado, hundido en vodka y escándalos, necesitaba un heredero. Alguien sin demasiado pasado, sin demasiadas preguntas. Encontró a Putin. Discreto, obediente, con la mirada de un hombre que sabe esperar. En 1999 lo nombró primer ministro. Pocos fuera de Rusia sabían quién era. Un burócrata gris, un ex agente de inteligencia. Pero el gris es el mejor color para las sombras. Ese mismo año, bombas sacudieron edificios en Moscú. Nadie supo con certeza quién estaba detrás, pero la respuesta fue inmediata: guerra, Chechenia, y Putin al frente, prometiendo orden. El país vio en él algo distinto: determinación, un hombre que no titubeaba. El 31 de diciembre de 1999, Yeltsin renunció, y en la última campanada del siglo XX, Rusia tenía un nuevo líder. Putin llegó al poder sin disparar un tiro, pero con la frialdad de quien sabe que el poder, una vez alcanzado, no se suelta jamás. Desde entonces, Rusia dejó de ser una democracia fallida y se convirtió en otra cosa: un tablero controlado por un solo jugador. La prensa, los oligarcas, los tribunales, todo comenzó a alinearse bajo su sombra. El mensaje era claro: Putin había llegado para quedarse. El poder en Rusia siempre ha tenido fecha de caducidad. Zares, generales, secretarios, todos caían tarde o temprano. Putin decidió que con él sería distinto. Cuando la constitución le puso un límite, movió las piezas. Entregó la presidencia a Medvedev, un hombre dócil, casi decorativo. Mientras tanto, él se quedó con el verdadero timón, la jefatura del gobierno. 4 años después regresó al Kremlin como si nunca se hubiera ido. Reescribió las reglas, alargó mandatos, neutralizó cualquier posibilidad de sucesión. El mensaje era claro: Putin no es un presidente, es una constante, una figura que no se mide en periodos, sino en épocas. El siglo XXI en Rusia lleva su nombre, y no hay calendario que lo contradiga. El poder construye monumentos, pero también fosas. Putin levantó su imperio sobre ciudades reducidas a cenizas, sobre gritos apagados en sótanos, sobre madres que enterraron a sus hijos sin poder preguntar por qué. En Chechenia, familias enteras desaparecieron bajo los escombros. En Georgia, aldeas enteras quedaron marcadas por nuevas fronteras trazadas con fuego. En Siria, hospitales se convirtieron en ruinas humeantes mientras el mundo miraba hacia otro lado. En Venezuela,
Millones huyeron cargando con el hambre y el exilio. Y en Ucrania, la guerra abrió la tierra para tragarse a una generación entera bajo el rugido de los misiles. Putin quiso escribir su nombre en la historia con hierro y miedo, pero la historia tiene otra tinta, la memoria de los caídos. Son esas voces enterradas bajo tierra, las que algún día hablarán más alto que cualquier discurso del Kremlin, porque el poder puede torcer la verdad durante un tiempo, pero nunca consigue silenciar el eco de la justicia.